sino que nos dice a tu prójimo y además añade unas palabras finales importantísimas, es decir, como a ti mismo, como a ti mismo. Eso nos indica que no eres como Él y que tienes que partir del amor a ti mismo para poder amar a los demás. Eso quiere decir que hemos de considerar y respetar la perspectiva del otro, que no eres tú. La perspectiva del enfermo no es la perspectiva del médico, ni la perspectiva del estudiante, es la perspectiva del profesor, ni la perspectiva de los parientes del enfermo, son la perspectiva de la persona sana. Pero además hay otro aspecto importante. Está la dimensión del otro, del que padece, y la perspectiva de quien puede suministrarle, aunque parezca insuficiente, por lo menos la esperanza, porque la esperanza ya forma parte de la curación. Cuando esta relación se establece, es cuando, según nos dice la Biblia, se da esa posibilidad, la posibilidad de ser Dios para otros, no el Dios altísimo, ser Dios para otros, como Moisés es Dios para las tribus hebreas, y las puede sacar de debajo de la garra opresora del imperio faraónico. Ser Dios para otro es ver al otro desde la perspectiva en que el otro ve, y para eso se requiere un esfuerzo grande, porque para verle desde mi propia perspectiva, pues basta con tener ojos en la cara y tener un oído a cada lado de la cabeza y poco más. ¿Quieres decir entonces que una parte de la cura consiste en confiar en aquel que cura? ¿Podrías repetir la pregunta, Antonio? Sí, es decir, ¿una parte de la cura consistiría en confiar en aquel que cura? Sí, sin duda alguna. Hay verdades que, además de ser verdades, necesitan ser bondades, consideraciones. Un abrazo virtual entre la bondad y la verdad es una realidad de esperanza. Es cuando se llega a tiempo de ver un rostro y no vemos solamente un cuerpo. Es cuando analizo una situación particular. Es cuando me doy cuenta de que tengo que salir de mí mismo. Y esto, insisto, demanda de mí un esfuerzo y grande. Un esfuerzo y grande. Entonces, ¿qué crees que es lo primero que debe de superar el enfermo, pastor? El enfermo debe superar primeramente su estado de soledad. La soledad está siempre presente en la enfermedad. Las dificultades para relacionarse con su entorno, qué difícil lo encuentra el enfermo para relacionarse con su entorno. No hace falta que vayamos a casos extremos como aquellos leprosos de la época bíblica en que vivían fuera de la ciudad y cuando se acercaban para rebuscar entre la basura y poco más, o encontrar quizás a la puerta de una casa habitada por gente caritativa un poquito de comida, tenían que avanzar gritando «¡Inmundo! ¡Inmundo! ¡Inmundo!», para que todo el mundo se apartara de ellos. El enfermo siempre se aísla, aunque paradójicamente necesita más que nadie ser continente y contenido. El aislarse debemos interpretarlo, claro, como esa imperiosa necesidad de romper con su complejo de isla, complejo de entender y de sentir y de comprender. El enfermo quiere salir pero no puede. No siempre querer es poder en la curación humana. Hay veces en las que el no poder refleja la fragilidad de nuestros pequeños logros. Pero desde luego la soledad es consustancial a la enfermedad. Entonces es por eso que a los enfermos los denominamos pacientes, porque esperan. Bueno, dice el refrán popular que el que espera desespera, ¿no es verdad? El que desespera es porque ha dejado de esperar, caramba. Pero sí, la familia debe salir a su encuentro, pero no debe ser precisamente el entorno primario, sus seres queridos, porque sus seres queridos son impacientes, mientras que él es paciente. Y aunque el mundo de los opuestos es el fiel reflejo de nuestras propias contradicciones,
Lo que ocurre es que la sensación de soledad, que podrá ser inicial y que podemos intentar combatir, el entorno primario debe ofrecer el antídoto al terrible mal. Es imprescindible acompañar, apoyar, estimular, seguir viviendo como si hablar, superar y 1000 verbos más fueran una interminable lista, pero siempre la presencia es incondicional. Entonces, ¿van entorno y confianza necesariamente unidos? Entorno y confianza. Yo creo que en ese duro proceso de la enfermedad, el confiar, tener en quién y con quién, necesariamente, claro, tiene que ir de la mano, porque confiar es poder afirmar lo que siento, confiar es poder afirmar lo que pienso, confiar es, según el testimonio de la Biblia, no me pidas que te dé un texto aislado porque no lo tengo, sino la suma de la palabra de Dios, que la propia Escritura dice que esa es la verdad, la suma de la palabra es necesariamente esa afirmación de lo que siento, de lo que presiento. Confiar es tener en quién y con quién. Confiar es, por lo tanto, la exaltación del verbo emuná, que es verbo y es sustantivo, y es la palabra hebrea para la fe en la aceptación del próximo, del cercano, del que se me aproxima. Cuando el amor se impone, amarás a tu prójimo como a ti mismo, podemos entonces entender que la cercanía y la proximidad son también, y del mismo modo, cualidades divinas. Dios es el Dios que se acerca, es el Dios que se aproxima, y llega un momento en la historia del hombre que es muy pequeñita en comparación con la historia de Dios, cuando Dios viene para estar entre nosotros como uno de nosotros. Pero los temores y los miedos pues son realidades. ¿Qué podemos hacer con ellos, Joaquín? Sí, los miedos nos acompañan desde pequeños, es verdad, y en algunos casos, claro, necesitamos una ayuda especializada. Los temores, según veo yo las cosas, a mi humilde entender, los incorporamos también a medida que crecemos, vamos desarrollándonos no solamente en una anatomía biológica y fisiológica de nuestros cuerpos, sino que también están esos aspectos espirituales de valores, de afectos, de vínculos. Sentimos miedo por lo que habremos de tener de enfermo en nosotros. Hoy ya se habla también de predisposición genética a las enfermedades. La Biblia por eso nos dice que el corazón alegre constituye un buen remedio. La palabra original hebrea es medicina. El corazón alegre constituye una buena medicina, pero el espíritu triste seca los huesos. De modo que tenemos temor por lo que habremos de perder de vista la enfermedad y poner nuestra mirada en la alegría, en el gozo, en el cariño, en las relaciones, y vamos a comprobar, esto es algo que se ha constatado muchas veces, que la enfermedad retrocede. No me atrevería yo a decir que haya una curación completa, que desaparezca completamente la enfermedad como disposición o predisposición, sino un retroceso. Y creo que aquí la medicina nos muestra, y yo creo que los médicos todos lo saben en el hondo de su corazón, es más que una profesión, o dicho de otra manera, puede que sea la profesión por excelencia. Al fin y al cabo, profesar es palabra castellana del latín profesare, que significa literalmente proclamar nuestra fe en público. De modo que la medicina tiene un alma, y su llamado implica no solo la aplicación de los conocimientos y de las habilidades y de la pericia profesional, sino también la necesidad de hacer frente a una ocupación humana.